Pues quisiera que podamos abrir nuestras Biblias en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. El Señor nos manda a conducirnos y hacer todas las cosas en su casa con orden y con propósito, ¿no? Así que yo espero que este himno que hemos cantado sea como un preámbulo a lo que vamos a estar meditando en esta hora en la palabra de Dios. Hablando acerca de ese momento, de ese tiempo de esplendor, donde habrá ausencia de ciertas cosas y habrá una llenura de muchas de otras cosas. Vamos a leer allí en Pedro, capítulo 3, los versículos del 10 al 12. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 10 al 12. Dice así la palabra de Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Antes de orar quisiera leerles otra traducción, que dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Vamos a pedir del Señor la ayuda, hermanos. Padre bueno, amparados en tu misericordia y amparados en tu gracia, amparados en tus favores, inmerecidos, pero dignos por la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo, nosotros queremos venir a pedir tu ayuda, oh Dios nuestro. Queremos suplicarte que tú nos abras, Señor, el entendimiento de tal manera que nosotros podamos percibir estas palabras y causen un impacto en nosotros de tal manera, oh Dios, que nosotros cumplamos el propósito de la exhortación del pasaje. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a salir del vuelo bajo y poder ascender, Señor, a niveles donde nosotros podamos recibir estas cosas espirituales y que sean un ánimo, un consuelo, y que nos transforme de tal manera que nosotros nos conduzcamos consecuentes a ella. Por favor, Dios nuestro, ayúdanos en esta hora y háblanos por medio de tu Espíritu Santo en tu poder. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Observando este texto que acabamos de leer, y repito, el pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 3, los versículos del 2 al 10, este pasaje nos lleva a fijar la mirada a que nosotros nos examinemos de cómo nosotros estamos viviendo en expectativa del retorno de Cristo. Esto es muy importante. Es muy importante para sacarnos a nosotros de esa vida quizás mediocre, cristiana, que quizás muchos de nosotros llevamos y estamos tan contentos, por decir así, o relajados con ella. La preocupación de Pedro en este pasaje no es tanto por los incrédulos, sino por los cristianos. Por lo que leemos en sus palabras, a quienes fue dirigida su carta. Él dice y él escribe en su salutación: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa
que la nuestra. Dice en el capítulo 1, versículo 10, por lo cual, hermanos, allí está dando evidencia que esta carta es dirigida, sus palabras están siendo dirigidas a creyentes, a personas que han recibido el Espíritu y que tienen el entendimiento alumbrado por Dios. Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y vemos a Pedro también expresando su amor para con estos hermanos, que son hermanos suyos. Él dice en el capítulo 3, versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. En el versículo 14 de ese capítulo 3 dice también, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y por último, en el versículo 17 de ese capítulo 3, dice también, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, en el contexto de la venida de Cristo, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Vemos que es evidente que Pedro le preocupa que como cristianos nosotros tengamos una comprensión y también, aparte de esa comprensión, una respuesta adecuada con respecto a ¿qué, hermanos? Con respecto a ser concernientes al retorno de Jesucristo. El apóstol venía hablando en el capítulo 1 acerca de cosas como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad se nos han sido dadas por el poder de Dios. Y cómo nos dio también preciosas y grandísimas promesas para que por ellas nosotros llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Él viene tratando temas relacionados con nuestra relación con Dios, con las bendiciones de Dios para nosotros. También les habla acerca de cómo Él fue testigo presencial de la gloria de Cristo en el Monte Santo en el día que Jesús se transfiguró ante sus propios ojos, viendo Él y los que estaban con Él la majestad de Cristo cuando Él fue transfigurado. En el capítulo 2, Él da a estos hermanos, a estos amados, a quien Él llama, una advertencia solemne contra los falsos profetas que inevitablemente iban a venir. Y como muchos en ese tiempo, a causa de ellos, iban a ser engañados. Hay una preocupación del apóstol. Pero antes de dar por concluida su epístola, él tiene algo último que decir a sus amados. Y es acerca de la vida de sus hermanos amados con la expectativa del retorno de Jesucristo. Las palabras finales comienzan en el versículo 11 del capítulo 3, diciendo, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, según la segunda traducción que leí de las Américas, dice Pedro, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros? Detengámonos aquí un momento en este punto. Pedro, habiendo justamente dejado muy en claro que Jesús va a regresar, él no deja eso en duda, él lo rectifica tanto en su primera carta como en su segunda carta, que Jesús va a regresar. Ahora él plantea un muy bueno e importante asunto acerca de esto. Él dice, ya que el Señor no retarda su promesa de volver por segunda vez, según algunos tienen por tardanza, sino que el Señor vendrá como ladrón en la noche. O como Él les dice en el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano esto, ¿lo leen allí en el versículo 17 del capítulo 3? Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano esto, ¿sabiendo qué cosa? Sabiendo que Cristo regresará, que el regreso de Cristo es inminente. ¿Qué significa esto para ti? Te pregunto. ¿Qué clase de persona debes tú ser ante esta realidad, ante esta afirmación solemne de la palabra de Dios? Que Cristo regresará. Si supieras que Jesús va a regresar, si estás en la espera de lo que Él llama el día de Dios, así lo llama allí, el día de Dios, como también lo llama en el versículo 18, el día de la eternidad, está apuntando a un tiempo en sí mismo. Si estás a la expectativa del estado final, ese glorioso futuro, la eternidad que Dios ha planeado para aquellos que le aman, ¿cómo debería impactar
en tu vida eso ahora, esperando eso, esperando ese glorioso día de Dios. Si estás esperando aquel cielo final, aquella gloria final, ¿no debería ello tener algunas implicaciones muy fuertes en relación a cómo tú y yo vivimos? Ahora bien, tengamos esto en mente. Aquí él usa la frase en el versículo 12, el día de Dios, el día de Dios, como usa también en el versículo 18, recién mencionado, el día de la eternidad. Ambas, tanto el día de Dios en el versículo 12 como el día de la eternidad en el versículo 18, se refieren a ese estado de eternidad, a ese estado eterno de eternidad. Él dice que si tú estás deseando ese estado de eternidad, ese nuevo cielo y esa nueva tierra, esa gloriosa eternidad, si lo estás deseando, ello debería causar un impacto sí o sí en tu vida. Sí o sí. Es el mismo ánimo que le quiere infundir también Pablo a los de Tesalónicas en el capítulo 4, 16, 18. Yo te lo leo. Que después de Pablo estar hablando a los de Tesalónica acerca de la vida que le agrada a Dios, él les dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Dice el 18, por tanto, en consecuencia de saber esto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Que el Señor viene, que el Señor regresa. Por otro lado, nosotros no deseamos, hermanos, el día del Señor. Nosotros no deseamos el día del Señor. El término que es usado en el versículo 10 que hemos leído, ¿por qué? Puesto que ese término es un término de juicio. Es un término de destrucción y de maldición. La Biblia se refiere al día del Señor en ese contexto. Dice en Isaías capítulo 13, versículo 9 y 10, «He aquí el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores». Un día terrible, el día del Señor. Sofonías 1, 14, 16, «Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo, allí gritará el guerrero». Joel 2:11, el Señor da su voz delante de su ejército porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor, ¿y quién podrá soportarlo? En el Nuevo Testamento también vemos esto acerca de este día terrible. Filipenses 4:5 escribió Pablo, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. O como Santiago escribió en el capítulo 5, versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a la puerta. Es terrible este día. Nosotros no deseamos en sí mismo este día. La iglesia de Cristo no está deseando con impaciencia que Dios venga en un furioso juicio final condenatorio. No. Sabemos que es inevitable. Ese día, gran día terrible, es inevitable, lo sabemos. Pero, dice Pedro, es algo doloroso pensar en ello, y eso es verdad. Pero más bien la iglesia debería desear lo que viene después del día del Señor. A saber, ese día de la eternidad de Dios, que acabamos de ver allí en el capítulo 3, versículo del 10 al 12. Ese estado de eternidad, de justa gloria, cuando, como dice Pablo en 1 Corintios, todo se renueva en Dios, en su gloria. Así que Pedro dice, miren, si ustedes están esperando la venida del gran día de Dios, el estado de eternidad, la gloria que será en ustedes en la presencia misma de Jesucristo cuando Él venga y establezca su gloria eterna, si ustedes están esperando eso, versículo 11, y están a la expectativa de algo más allá de la destrucción del día del Señor, porque no es el fin, el día de la destrucción no es el fin. Si ustedes están esperando lo que viene después, ¿qué tipo de personas deben ser ustedes? ¿Qué clase de personas deben ser?
Esa frase, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, nos lleva al versículo 10 que dice: los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y esto a la vez nos lleva más atrás al versículo 7 que dice: pero los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Ahora bien, ya que sabemos que eso va a ocurrir, ya que todas estas cosas van a ser destruidas de esta manera de parte de Dios y que estas cosas van a hacer pasar, que nos van a hacer pasar a ese día de Dios, que es algo que precede a ese día de Dios, ese estado de eternidad, la gloria eterna, volvemos a preguntarnos, hermanos, ¿qué clase de persona debemos ser? ¿Cómo observarás en el versículo 11? No hay signo de interrogación. ¿Se han dado cuenta? En ese versículo 11. Aunque a primera vista parece que es una pregunta lo que está haciendo aquí el apóstol Pedro, pero no es una pregunta. Lo que él está dando a entender es una exclamación. Fíjense que está con el signo de exclamación, versículo 11. Te lo leo nuevamente, presta atención. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, allí no es una pregunta, es una exclamación. ¿Cómo no debéis vosotros andar? ¿O qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios? Es una exclamación que él hace, como algo que ya es evidente. Esta actitud de estas personas con este conocimiento en su mente. De hecho, esa pequeña frase, ¿qué clase de personas?, procede de un término griego que es muy singular. Es la palabra potapos. Y repito, hermanos, que de ninguna manera está haciendo una pregunta allí. Indica una exclamación de asombro. Y como no es una pregunta, supuestamente nosotros no vamos a recibir una respuesta porque está dando algo como evidente. Se podría traducir de esta manera: cuán pasmosamente, cuán asombrosamente excelentes ustedes deberían ser. Como si estuviese diciendo eso. Cuando él dice qué clase de personas debe de ser ustedes, está implícito a qué nivel de excelencia nosotros deberíamos vivir con esta información. Es un signo de admiración del creyente. Cuando eres consciente, cuando tú y yo somos conscientes, cuando tienes el pleno conocimiento, cuando, oh amados, lo sabemos de antemano. ¿Saber qué? Saber que más allá del gran día terrible de Dios, ese día amargo, ardiente, como un horno, que será un día consumidor, que será un día cruel, con furia, con la ardiente ira de Dios. Después de ese gran día terrible del Señor, hermanos, vamos a ver el día de Dios y la gloria eterna de nuestro Señor. Eso es verdad, es eminente. La palabra lo certifica. Ese es un desafío directo y sencillo a los cristianos para que conformen sus vidas a la realidad de la eternidad y lo hagan ahora. Ahora. Si Jesucristo va a regresar a recompensarnos, si Jesucristo va a volver para llevarte, para que estés con Él mismo, si Jesucristo va a volver para edificar para ti un nuevo cielo y una nueva tierra, si Jesucristo va a volver para liberarte del juicio y conducirte al gran día de la eternidad de Dios, si Jesucristo va a regresar para llevarte al reino de su justicia eterna, todo eso debería impactar tu vida. En otras palabras, si has sido hecho para eso, si tú has sido creado para ese tiempo, redimido para ese tiempo, si tú estás siendo santificado para ese tiempo, entonces debes empezar a vivir a la luz de eso. Eso es lo que Pedro está diciendo. Hermanos, de verdad, ¿ustedes creen eso? ¿Ustedes creen de todo corazón eso? ¿O es una pura información que tienes acerca de eso? ¿Lo crees de todo corazón? De verdad. Alexis, ¿lo crees? Eva, José, ¿lo creen? ¿Lo creemos eso? ¿De verdad?
Es muy importante que sepan responder a esa pregunta. Es muy importante. ¿Creemos esto, hermanos? No es que lo sepamos. Lo tenemos que abrazar de todo corazón y vivir en consecuencia de eso. Hermanos, esta palabra es para nosotros. Yo meditaba esto. Pedro está escribiendo esto a la iglesia. Claro que lo escribían unos hermanos específicos, pero el Espíritu Santo quiso dejar registrada esta palabra para toda su iglesia, presente, pasada y futura. Estas palabras son para nosotros, hermanos. Si nosotros no creemos estas palabras, ¿cómo vamos a vivir nuestras vidas? Son para nosotros. Yo meditaba en la importancia de eso. Porque muchas veces leemos la Biblia y leemos estos apóstoles escribiendo estas cartas para esos hermanos. Y nunca nos identificamos que esas palabras son para mí. Son para mí. Como lo han sido para ellos en ese tiempo. Amados hermanos, si para esto hemos sido salvos, para esto fue que Cristo nos salvó, para que nosotros seamos coherederos juntamente con Él de todas esas cosas, no nos merecemos nosotros nada de parte de Dios. Nada. Pero en su gracia, Él quiso hacernos a nosotros participantes. Él quiso hacernos a nosotros ricos por medio de su pobreza cuando Él vino a rescatarnos. Él quiso rescatarnos de una merecida condenación para hacernos sus hijos y para que Él sea nuestro Padre, para que nosotros estemos con Él, juntos con Él por toda la eternidad. ¿Qué causa eso en ti y en mí? No es centrarnos en la recompensa en sí mismo, hermanos, no, sino es meditar en el objeto más valioso que Dios estuvo dispuesto a entregar a la muerte para rescatarnos y luego darnos juntamente con Él todas las cosas. Esa es la centralidad. Es Cristo. ¿Cómo debemos entonces vivir ahora para ser consistente con nuestro destino? En 2 Corintios 5, 9 y 10, Pablo une su argumento al punto de Pedro cuando él dice, y leo la versión de las Américas porque es más entendible, él dice, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables, porque todos nosotros deberemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Va a llegar un tiempo, hermanos, cuando vayamos a recibir una recompensa eterna de parte de Dios. Va a llegar ese día. Todos nosotros vamos a comparecer ante ese juicio, ante ese tribunal de Cristo un día. Como lo dice Pablo en 1 Corintios 4, 5, en ese punto del tiempo, es otra traducción también, fuera de la Reina Valera, en ese punto del tiempo cuando el Señor juzgue los secretos o designios de nuestros corazones y cada uno de nosotros recibirá su alabanza de parte de Dios y entraremos en nuestra recompensa eterna. Si eso es así, volvemos a preguntarnos, ¿qué clase de persona deberemos ser? No estamos viviendo nosotros para este mundo, ¿verdad que no? No estamos viviendo para este mundo. Nosotros somos extranjeros. Nosotros somos desconocidos para este mundo. Somos extranjeros. Como cristianos no somos parte de este sistema mundano. No somos parte de ese sistema. No amamos el mundo ni tampoco las cosas que están en este mundo. No tenemos ya por qué vivir como el mundo vive, hermanos, desagradando a Dios. Ya no tenemos por qué vivir así. Ya no tenemos por qué ser esa clase de persona que éramos antes. ¿Qué clase de persona debiéramos ser? No es nuestro lugar. Este no es nuestro lugar. Nosotros somos peregrinos. Pertenecemos a un lugar celestial que Dios ya preparó en la eternidad para todos los suyos. Nosotros buscamos una patria cuyo arquitecto es Dios. Él es el constructor. Una ciudad no hecha de manos, sino que es eterna. ¿En dónde? En los cielos. Hermanos, ¿ustedes creen esto? ¿Creen esto? Dios nos dice
qué clase de personas debemos ser o a qué nivel de excelencia nosotros debemos vivir o deberíamos vivir. Entonces, con fe, confiando en la gloria del venidero día de Dios en el cual moraremos por siempre con Él en justicia, nos empuja hacia unas implicaciones. Y Pedro enumera algunas de ellas, pero vamos a tocar solamente una. En primer lugar, hay una declaración general en el versículo 11. ¿Qué clase de personas deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Y este es el terreno en el cual Pedro nos quiere llevar. Cualquier clase de persona que tú y yo vayamos a ser en el área de la piedad o de la santidad, eso es a lo que él se está refiriendo aquí. La conducta santa, porque él dice una conducta santa y piadosa, esa conducta santa tiene que ver con nuestra acción, tiene que ver con nuestro accionar. Y la piedad se refiere a nuestra actitud para poder reaccionar o accionar. La conducta santa tiene que ver con la manera en la que yo vivo mi vida. Y la piedad se refiere al espíritu de referencia en mí por el cual yo vivo esa clase de vida. La conducta santa tiene que ver con aquello que gobierna mi comportamiento. Y la piedad se refiere a aquello que gobierna mi corazón. De manera que él está diciendo qué clase de personas debéis ser tú en tu corazón y en tu comportamiento, en motivo y en acción, en actitud y en tu deber. Es bueno aclarar también que ambos términos, no lo dice el texto, pero ambos términos están en plural. Tanto la palabra santo como piedad están en plural en el original, que es difícil traducir en el español, porque en el griego ellos solo toman el concepto de santidad y piedad en la extensión de toda su vida, por eso está en plural. Es como si estuviera diciendo qué clase de personas debéis ser en santidades y en piedades. Así que eso simplemente se extiende sobre todo, sobre cada área de nuestra vida, al estar en ese término en plural. Este es el mensaje final de Pedro. Y esta es su última palabra antes de cerrar él su carta. La tradición de la historia, hermanos, nos dice, como bien nosotros sabemos, que Pedro fue crucificado también. Y que él se sintió tan indigno de ser crucificado como Cristo, como su Señor, así que él suplicó a los que lo iban a crucificar que lo hicieran de cabeza para abajo. Y así fue. Así murió el apóstol. Pero su palabra final fue esta: estamos camino a la gloria. Estamos camino a la gloria. Estamos a punto de reunirnos con Jesucristo. Y estamos a punto de reunirnos también junto a todos aquellos que durmieron antes que nosotros. Si hacemos un poco de silencio, hermanos, nosotros podemos oír las trompetas de Dios. Estamos en camino hacia la gloria. Estamos en camino hacia ese gran día. ¿Qué clase de persona debemos ser en el terreno de la conducta y de nuestro corazón? Santidad, piedad, en vista de este glorioso futuro. Este es el verdadero asunto que está tratando Pedro aquí. ¿Cuál es la respuesta de ello? La respuesta fluye comenzando en el versículo 12 hasta el versículo 18, todo ese pasaje, que debería ser lo que nos caracteriza a nosotros. Y voy a dar algunos calificativos, y a causa del tiempo vamos a considerar solamente uno. ¿Qué debería ser lo que nos caracteriza a nosotros? Un carácter de expectación, por ejemplo, de pacificación, de purificación, de evangelización, un carácter de discriminación, nos discriminamos a nosotros mismos del mundo, de maduración y de adoración, por supuesto. Estas son las características que deberían marcar esa santa conducta y piedad. Y francamente esta implicación de la segunda venida nos hace retroceder a 1 de Pedro 1, versículo 13, donde Pedro dice: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Allí vemos de nuevo
lo que está en el exterior, esa acción. Sed sobrio en el espíritu, vuelve a decir él. Ese es el interior. ¿Recuerdan? La santidad en el exterior y la piedad en el interior. Sed sobrios en el espíritu. Y él termina diciendo, finalmente, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Allí encontramos el término completo. Vivir en santidad, vivir en nuestro deber, en nuestro corazón. Y eso es empujado por estar con nuestra mente puesta en ese día glorioso. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá la revelación de Jesucristo. Debemos vivir a la luz de esta increíble gracia que te va a ser conferida cuando Jesucristo sea completamente revelado en toda su gloria y establezca su reino eterno. Debemos vivir a la luz de ello y eso impactará nuestro accionar e impactará nuestra mente, nuestro corazón y nuestro hombre interior. Luego él dice en 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nuevamente Pedro está haciendo un llamado a la santidad a la luz de esa eternidad, como vuestro Padre es santo. Entonces la santidad se debe extender a todas las áreas de la vida, todos los asuntos de la vida, y eso es consistente con aquello hacia donde nosotros nos dirigimos. Esa es la dirección que debemos tomar. En el versículo 15 encontramos este punto muy importante. Sino que así como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros. Si nosotros somos hijos de Dios, si nos dirigimos hacia su reino, debemos comportarnos con una forma consistente con esa identidad. Hermanos, ¿a quién nosotros estamos siguiendo? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo doctrinas? ¿Estamos siguiendo nuevas enseñanzas? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo un sistema de iglesia que tenemos? ¿Eso es lo que estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo unas costumbres que venimos aquí 2 veces a la semana y parece que hacemos siempre lo mismo? ¿Estamos siguiendo esas cosas? Hermanos, nosotros estamos siguiendo a una persona y esa persona está viva. Está viva esa persona y esa persona es Jesucristo. Es a Él a quien seguimos. Es a Él a quien queremos imitar. Es a Él a quien queremos ser transformados a su igualdad. Cristo está vivo. ¿Recuerdas en Mateo capítulo 5, versículo 48, al principio del Nuevo Testamento, a donde se da ese primer sermón del Señor, el sermón del monte? Él dice, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El apóstol Pablo escribe en Colosenses, poned la mira, o sea, poned vuestros ojos, vuestros afectos en las cosas de arriba, no las cosas de la tierra, sino las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Allí está Cristo, sentado y vivo, y es a Él a quien seguimos. Cuando recordamos la cena, ¿a quién recordamos? ¿Hacemos memoria de quién, hermanos? ¿Quién es el que vendrá? ¿Qué estamos anunciando? ¿La venida de quién? La venida de Cristo, de nuestro Señor, a quien seguimos y a quien anhelamos volver a ver. Pablo dijo que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en el cielo. En otras palabras, hemos de vivir a la luz de la gloria y ello nos impone a un nivel de santidad y piedad que es absolutamente dominante en la vida. Si tú tienes esperanza en estas cosas, si tú tienes realmente esperanza en estas cosas, la esperanza nos hace santos, hermanos. La esperanza nos santifica. La esperanza nos lleva a vivir como Cristo vivió. Entonces, ya que algún día nosotros vamos a estar con Él, ¿cómo iniciamos este proceso de santidad? ¿Cuáles son los componentes para hacernos la clase de personas que nosotros debemos ser? ¿Qué debería ser lo que nos caracteriza a nosotros? Veamos entonces ese primer elemento que mencionamos antes, la expectación. Observa el versículo 12 de 2 de Pedro 3. Dice, esperando y apresurándoos para la venida
del día de Dios. Aquí está el concepto de expectación. ¿Cuál es la definición de expectación? La busqué en el diccionario de la Real Academia. Dice: ansiedad, inquietud u otra emoción intensa que produce la espera de una cosa de interés o curiosidad, en especial cuando son muchos los que la esperan. Esa es la expectación que debemos tener de la venida de ese gran día de Dios. Ya que me dirijo a la gloria eterna, ya que voy a ser un ciudadano del reino eterno de Dios, ya que yo voy a ser librado de ese día del Señor para entrar en el día de la eternidad de Dios, debería estar viviendo en la expectativa de todo eso. Y eso es bastante obvio según el texto. Vemos en el versículo 12, y solo mira las partes componentes de esta tremenda verdad. Dice: esperando y apresurando la venida del día de Dios. Es como si Pedro estuviera diciendo que ciertamente no deberías estar asustado con ello. Ciertamente no deberías preocuparte por eso. Deberías ser como aquellos de quienes Pablo habla y con quienes se identifica a sí mismo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8, cuando habla sobre aquellos que aman la venida de Cristo. Debería ser como Juan, que dijo: aún así, ven, Señor Jesús, ven. Como Pablo, quien dijo: es agradable estar aquí, pero mucho mejor partir allá con Él. Debemos tener un deseo en el corazón por la venida del día de Dios. Ese verbo esperando conlleva la idea de expectación, la idea de esperar con vigilancia, estar alerta en la venida del Señor. La palabra apresurándoos añade la idea de un deseo impaciente que pase eso. No solo estás esperando y vigilando, sino que estás ansiosamente deseando que eso ocurra. No solo estás esperando y lo quieres con desesperación y con prontitud. Esa es la idea. En vez de vivir con temor del futuro, ¿cuántas cosas nos están metiendo en la cabeza hoy en día, hermanos, verdad? Con todo este tema de este COVID, con todo lo que se amenaza por delante, la economía y todo lo que parece venir sobre nosotros, eso parece que nos infunde un temor de lo que se viene. Pero esta expectativa tiene que aplastar ese temor. En vez de vivir con temor del futuro, con temor del juicio y temor del día del Señor, deberíamos vivir en una santa ansiedad. Deberíamos vivir con esa palabra maranata de 1 Corintios 16, 22. En tus labios tú deberías estar orando así: ven, Señor, y viviendo continuamente en una deseosa expectación. ¿Qué significa eso? Significa que voy a estar tratando con algunos asuntos de mi vida. Eso significa vivir con expectación. Eso significa esperar ese día, sabiendo que hay un día terrible. Yo voy a vivir tratando los asuntos de mi vida, los asuntos pecaminosos de mi vida, porque viene un día terrible antes de ese día. Significa que voy a estar tratando con esos asuntos de modo que pueda decir: yo quiero que Él venga, porque sé que cuando Él venga, yo no me voy a avergonzar en su venida. 1 Juan 2 habla acerca de no avergonzarse cuando Jesús venga. Capítulo 2, versículo 28. Cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si mi vida es recta, entonces no me voy a avergonzar. Yo voy al contrario a estar deseoso que Cristo venga. Impaciente y ansioso porque Jesucristo ya esté entre nosotros. Hermano, deseas de todo corazón que Cristo venga. Tú estás preparado. Tú llevas una vida de tal manera que deseas que Cristo venga ahora. Si Él viene ahora, sería lo mejor que te pasara. O si Él viene hoy, te avergonzarías de cómo estás viviendo. ¿Ven cómo esa idea debe tratar con nuestra vida? Entonces todo eso debería impactar la vida de cada uno de nosotros. En otras palabras, si has sido hecho para eso, si tú has sido creado para eso, redimido para eso, significa que entonces debes empezar a vivir a la luz de eso. ¿Cómo debemos entonces vivir aún ahora? Para ser consistente con nuestro destino que nos espera, andando en santa y piadosa manera de vivir.
Y como dice el texto, y esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Así que Pablo, él con esta carta, él estaba animando, él estaba exhortando. En lo que leímos antes, ¿no? Pablo exhortando a los de Tesalónica acerca de la venida del Señor. Y él a la vez exhortaba a que nosotros nos animemos unos a otros con esta verdad. Así que yo quiero animarte también, quiero animar a ustedes con estas palabras hoy. Cristo vuelve, hermano. Y esto tiene que ser de ánimo para ti. Cristo vuelve. Y su recompensa viene juntamente con Él. Se acerca el gran día de Dios, hermanos, glorioso y sublime. Ya está en camino el gran día de la eternidad, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá lágrimas, donde ya no habrá debilidades, ni cansancio, ni tentaciones, sino que estaremos junto a la eternidad por siempre jamás. Se acerca ese día. Así que anímense, anímense. Así que como dice el apóstol Pedro, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Pero hay de aquel que no esté preparado para la antesala de ese gran día, el día terrible del Señor, el cual vendrá como vengador a dar el pago contra aquellos que se han rebelado contra Él, contra aquellos que han escuchado el Evangelio y no se han arrepentido, con aquellos que aún se rehúsan doblegarse y venir a servirle, para aquellos que todavía estén en sus pecados. Ese día será terrible para esas personas. Dice en Apocalipsis que ellos gritarán que los montes se caigan encima de ellos, porque van a ver a aquel que vendrá entre las nubes, como un fuego consumidor, como su enemigo. Y sus pecados serán claros delante de sus ojos, y se verán culpables, y temerán. Arrepiente de tus pecados, para que tú no tengas que ser partícipe o seas objeto del ardor de la ira de Dios. Que no tengas que ser esa paja que se quemará y arderá en el infierno por toda la eternidad. Porque el Señor es fiel y Él cumple sus promesas y cumple sus amenazas. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.